En una tranquila aldea rodeada de colinas verdes y un río cristalino, Patricia y Carlos vivían un matrimonio que muchos consideraban ejemplar. Ella, con sus manos hábiles y su calidez innata, trabajaba en la panadería del pueblo. Él, siempre con las manos cubiertas de tierra, era jardinero y el encargado de mantener la plaza principal llena de flores vibrantes. Su vida era sencilla, pero llena de momentos significativos, desayunos compartidos, caminatas al atardecer y cada día una rosa que Carlos dejaba en la mesa de su habitación como un ritual de amor que nunca se rompía. Un año, durante el festivo de las flores, la aldea se llenó de colores y fragancias. Patricia estaba en la plaza, observando cómo los aldeanos decoraban sus carros con pétalos y guirnaldas. Allí fue cuando por primera vez notó algo que removió su interior. Carlos estaba hablando con una joven de cabello dorado y mirada brillante. Sus gestos eran distintos, sus risas más nerviosas, y la forma en que le ofreció una pequeña flor pareció demasiado íntima para ser un gesto casual. Patricia intentó apartar el pensamiento, pero algo dentro de ella comenzó a tambalearse. Desde ese día, observó con discreción cómo Carlos se comportaba con la joven. Los detalles comenzaron a acumularse: una sonrisa especial, pequeños regalos como ramas de jazmín, miradas largas y detenidas. Sin embargo, al llegar a casa, Carlos seguía siendo el esposo perfecto. Nunca faltó una rosa en la mesa, ni un beso al despedirse por la mañana, ni el cariño habitual con el que siempre la trataba. Patricia vivió días de incertidumbre, atrapada entre la duda y la realidad de que Carlos no había cambiado su trato hacia ella. Sin embargo, su corazón no lograba ignorar lo que sus ojos veían. Una tarde, después de su turno en la panadería, Patricia decidió tomar el camino de la cascada para despejar su mente. El sonido del agua cayendo la relajaba, pero esa paz fue interrumpida cuando, desde un claro entre los árboles, vio a Carlos y a la joven. Estaban tomados de la mano, sus dedos entrelazados como si compartieran un secreto íntimo. Patricia sintió que algo dentro de ella se rompía. No hubo gritos ni confrontaciones, simplemente se quedó quieta, observando en silencio. Luego, con pasos firmes, pero con un corazón deshecho, continuó su camino a casa. Esa noche, Patricia no lloró. Sentía dolor, sí, pero también una determinación creciente. Decidió que si el amor que alguna vez compartieron había llegado a su fin, lo despediría con dignidad. Tomó un papel y una pluma y escribió una carta cargada de amor y despedida. Carlos, durante años, fuiste mi sol en los días grises y mi refugio en las tormentas. Cada rosa que dejaste en nuestra mesa fue un símbolo de todo lo que compartimos, de un amor que creí eterno. Pero hoy, con el corazón roto, veo que nuestras rosas se han marchitado. No hay reproches en estas palabras, solo gratitud por lo que vivimos. Te deseo toda la felicidad que puedas encontrar, aunque no sea a mi lado. Espero que encuentres en ella la paz y el amor que una vez compartimos tú y yo. Siempre serás mi recuerdo más bonito, Patricia. Junto a la carta, colocó una caja en la que había guardado todas las rosas que Carlos le había dado a lo largo de los años. Ahora estaban secas, frágiles, como el amor que había comenzado a desmoronarse. Esa misma noche, Patricia empacó algunas pertenencias y se fue sin dejar rastro. Cuando Carlos se regresó a casa, encontró la carta. Al leerla, su mundo se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos y cayó de rodillas, abrazando la caja con las rosas marchitas. En su mente solo resonaban los recuerdos de Patricia, de su risa, de las noches compartidas y de todo lo que había dado por él. Fue entonces cuando comprendió lo que había perdido. Desesperado, salió a buscarla por toda la aldea. Preguntó a los vecinos, recorrió los caminos y hasta la cascada, pero fue en vano. Solo entonces se permitió enfrentar una verdad que había guardado. La joven con quien Patricia lo había visto no era un reemplazo ni una amante. Su nombre era Carla y era su hija, una hija cuya existencia desconocía hasta hace poco. Carla había llegado a la aldea después de un largo recorrido buscando a su padre. Su madre, quien tuvo una breve relación con Carlos en su juventud,
nunca le había contado de su existencia hasta hace poco antes de morir. Carla, decidida a conocer a su padre, había seguido pistas y finalmente lo encontró. Carlos, al principio incrédulo, aceptó la verdad con asombro y emoción. Desde entonces, había intentado conocerla, compartir tiempo con ella y construir un lazo que nunca supo que le faltaba. Carlos había planeado contarle todo a Patricia. Sabía que su esposa era comprensiva y que no tenía nada que temer, ya que su relación con la madre de Carla ocurrió mucho antes de conocerla, pero había esperado el momento adecuado, sin imaginar que su secreto y las apariencias pudieran destruir su matrimonio. Con el tiempo, Carlos dejó de buscar a Patricia, pero nunca dejó de añorarla. Su jardín, una vez lleno de colores, comenzó a reflejar su tristeza, con flores que no florecían como antes. Aunque Carla permaneció en su vida, siempre fue consciente del vacío que su esposa había dejado. Carla sabía que la felicidad de su padre no era completa. Sintiendo culpa, inició la búsqueda de Patricia. Un día la encontró llevando un reparto de pan a una aldea lejana. Se le acercó, pero Patricia la rechazó. Carla insistió y le explicó que no era lo que ella pensaba, que debía conocer toda la verdad. Patricia, después de escuchar atentamente, comprendió lo sucedido y regresó a casa con Carla. El reencuentro con Carlos fue emotivo y lleno de lágrimas. Carlos, con el corazón desbordado de arrepentimiento, explicó todo lo sucedido y Patricia, conmovida, decidió aceptar a Carla como parte de su familia. Desde ese día, la casa volvió a llenarse de risas y amor, con Patricia tratando a Carla como si fuera su propia hija. Juntos reconstruyeron su vida, fortalecidos por la comprensión y el perdón, y el jardín de Carlos volvió a florecer como nunca antes, reflejando la paz y la felicidad que nuevamente habitaban en su hogar. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. La neblina se espesaba en el corazón del bosque sombrío. Los árboles retorcidos parecían murmurar en un lenguaje antiguo, y Maret sintió que el aire mismo pesaba como plomo. Sujetó con fuerza la daga en su cinturón y siguió avanzando. «¡Guardián!», gritó al fin con la voz temblorosa pero decidida. «¡Muéstrate!». Un viento gélido barrió el lugar, apagando los sonidos del bosque. De entre las sombras, una figura emergió lentamente. Era alto y esbelto, de piel grisácea, casi de piedra, y su cabello parecía hecho de hojas secas y raíces. Sus ojos brillantes como dos antorchas verdes miraban a Maret con desprecio y curiosidad. «Has perturbado mi bosque, humana», dijo el guardián con una voz que resonaba como un trueno lejano. «¿Sabes lo que significa poner un pie en mis dominios?». Maret tragó saliva, pero no retrocedió. «Lo sé, pero no me queda otra opción. Vengo a pedir tu ayuda». El guardián inclinó la cabeza lentamente, como un lobo estudiando a su presa. «Los hombres siempre vienen a pedir, nunca dan». Su voz era un eco profundo. «Habla entonces, hija de los mortales. ¿Qué deseas?». «El invierno no termina, guardián. La nieve cubre nuestros campos. Las cosechas han muerto y los niños se están muriendo de hambre. Necesitamos la primavera. Tú puedes traerla. Puedes salvarnos». El guardián sonrió, mostrando unos dientes afilados como espinas. «¿Y por qué habría de hacerlo? Los humanos han talado mis árboles, cazado mis bestias y envenenado mis ríos. ¿Crees que un par de lágrimas conmoverían mi corazón de piedra?». Maret dio un paso adelante desafiante. «Yo no soy como ellos», exclamó. «He respetado este bosque toda mi vida. Mis canciones han hablado de ti, de tus ríos o de tus árboles. Siempre supe que este bosque no nos pertenece». El guardián la miró con algo que podría haber sido curiosidad. «¿Canciones?», preguntó con un brillo extraño en los ojos. «¿Eres una cantante?». «Sí, o lo era», murmuró ella bajando la mirada. «Mi voz es lo único que poseo, pero si es necesario, te la entregaré a cambio de la primavera». El guardián rió suavemente, un sonido que parecía provenir de las mismas raíces del bosque. «Tu voz.
¿Crees que un sacrificio tan pequeño es suficiente para pagar un pacto con el guardián del bosque? Su tono se volvió más serio y más frío. Mi poder no es barato, humana. Maret respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su decisión estaba tomada. No es pequeño para mí, susurró. Mis canciones han sido mi vida, pero mi pueblo la necesita más. Si quieres mi voz, te la daré. El guardián la miraba con detenimiento, como si pudiera leer cada rincón de su alma. Tras un largo silencio, alzó una mano y una luz verde comenzó a bailar entre sus dedos. Muy bien, te concederé la primavera, pero tu voz será mía. No volverás a cantar ni a susurrar palabras hasta el fin de tus días. Se inclinó hacia ella, sus ojos brillando como dos brasas. ¿Aceptas el trato? Lo acepto, dijo Maret sin dudar. El guardián extendiendo un dedo largo y huesudo, tocando suavemente su garganta. Maret sintió un frío que le heló los huesos, y cuando abrió la boca para hablar, ningún sonido salió de sus labios. Intentó gritar, pero era inútil. Tu voz es mía, murmuró el guardián, guardando en su mano un susurro verde que parecía flotar. Ahora vete y lleva la primavera contigo. Maret retrocedió lentamente. Mientras lo hacía, la neblina comenzó a disiparse y los árboles empezaron a brillar con un verde intenso. Las primeras flores brotaron entre la nieve y un viento tibio sopló a través del bosque. Gracias, pensó ella con lágrimas en los ojos, aunque el guardián ya no estaba allí. Cuando Maret regresó a su aldea, el aire olía a primavera. Los aldeanos salen de sus casas, asombrados al ver cómo el hielo se derretía y la tierra renacía. Maret lo logró. Nos ha traído la primavera, gritaban. Los niños corrían entre las flores y los ancianos lloraban de alegría. Pero cuando Maret intentó responder a los agradecimientos, solo pudo sonreír en silencio. ¿Por qué no habla?, preguntó un aldeano. Maret, su madre la tomó de los hombros. ¿Qué te ocurre, hija mía? Maret presionó la mano de su madre y negó con la cabeza. No podía contarles el precio que había pagado, pero en su corazón sabía que había valido la pena. Y así, mientras el pueblo celebraba la llegada de la primavera, Maret observaba en silencio, con la voz dormida para siempre, pero con el alma llena de paz. Días después de la llegada de la primavera, la aldea celebraba con grandes hogueras y mesas repletas de comida. Los niños se reían, los ancianos cantaban viejas canciones y los aldeanos, llenos de vida, bailaban bajo el cielo despejado. Todos celebraban menos Maret. Ella observaba desde una esquina, sentada en un tronco, con una sonrisa triste. Aunque la tierra florecía y su sacrificio no había sido en vano, una sombra pesaba sobre su corazón. Sus labios se movían, intentando seguir las canciones de su gente, pero ningún sonido emergía. ¿Por qué no vienes a cantar con nosotros, Maret?, preguntó su amiga Lira, acercándose con una jarra de hidromiel. Esta primavera es tu regalo. Ven, deja el silencio atrás. Maret, entusiasmadamente débil, tocándose la garganta con delicadeza, Lira frunció el ceño. No puedes hablar, murmuró comprendiendo de repente. Maret ascendió. Lira se llevó las manos a la boca horrorizada. Por los dioses, ¿qué hiciste, Maret? ¿Qué fue lo que te quitó la voz? Maret solo miró a su amiga con lágrimas en los ojos. Sacó un pequeño trozo de carbón del bolsillo y escribió sobre la tierra húmeda un pacto: mi voz por la primavera. Lira retrocedió asustada. Fuiste al bosque sombrío, susurró. Nadie regresa de allí sin perder algo. ¿Cómo pudiste? Tu voz era lo más hermoso que tenías. Las palabras de Lira fueron como un golpe en el pecho. Maret apretó los labios luchando por no llorar. En ese momento, una anciana de la aldea, la vieja hada, se acercó cojeando y observó lo que Maret había escrito. No parecía sorprendida. Con voz firme dijo: no te lamentes por lo perdido, niña. La primavera llegó porque tu corazón era fuerte, pero no todo está perdido. Maret levantó la vista con sorpresa y confusión. Hada sonriendo con dulzura. El guardián del bosque toma, sí, pero también escucha. Si el sacrificio fue puro,
A veces concede una pequeña misericordia. Lyra la miró incrédula. ¿Quieres decir que puedes devolverle la voz? Ada asintió lentamente. Solo si ella regresa al bosque y demuestra que su sacrificio no fue por egoísmo, sino por amor a su gente. El guardián respeta a los que dan sin esperar recompensa. Los ojos de Maret se iluminaron con esperanza. Tomó la mano de Ada y ascendió con fuerza. «No, Maret», protestó Lyra, agarrándola del brazo. «Es una locura. Ya has pagado un precio demasiado alto. Si vuelves, puede quitarte algo peor». Maret negó con la cabeza y escribió de nuevo en la tierra. «Tengo que intentarlo». Esa noche, Maret regresó al bosque sombrío. La luna iluminaba apenas el camino entre las sombras y el viento silbaba como voces distantes. Cuando llegó al claro donde había encontrado al guardián por primera vez, cayó de rodillas y cerró los ojos. «¿Por qué ha vuelto?», preguntó una voz profunda resonando en la oscuridad. El guardián apareció entre las sombras, tan imponente y etéreo como antes. Maret, sin voz, inclinó la cabeza y extendió las manos como implorando. «¿No estás satisfecha con lo que obtuviste?», preguntó el guardián. «La primavera florece, tus campos crecen y tu gente vive. ¿Qué más quieres?». Maret sacó una hoja y un trozo de carbón de su bolsa y escribió con manos temblorosas: «No quiero mi voz por egoísmo. La necesito para cantar a mi gente, para contar su historia y la tuya. Ellos deben recordar este bosque». El guardián leyó las palabras y por un momento el aire pareció detenerse. Sus ojos verdes se suavizaron y su expresión ya no fue tan severa. «Hablas de memoria humana, de palabras que sobreviven al tiempo». Su voz era más baja ahora. «Es raro encontrar en los tuyos un corazón que entiende lo efímero de la vida». Maret se acercó, con lágrimas en los ojos, y volvió a escribir: «No deseo para mí, solo que mis canciones nunca morirán». El guardián guardó silencio, alzó una mano y una brisa tibia recorrió el bosque. Lentamente, extendió un dedo largo y lo posó sobre la garganta de Maret. «Tu sacrificio fue noble, y tu amor verdadero. Habla, niña, pero no olvides este pacto, y nunca dejes de cantar para recordarme». Maret sintió el calor recorrer su cuerpo y el aire regresó a sus pulmones. Se llevó las manos a la garganta asombrada. «Puedo», susurró con voz quebrada. Una lágrima de alivio rodó por sus mejillas. El guardián avanzaba y comenzó a desvanecerse entre las sombras. «Vaya, Maret, y cuando cantes, el bosque escuchará». Cuando Maret regresó a la aldea al amanecer, teñía el cielo de oro. Los aldeanos corrieron a su encuentro, preocupados. Lyra fue la primera en abrazarla. «¿Estás viva? ¿Qué sucedió?». Maret miró a su amiga con una sonrisa y comenzó a cantar. Su voz era más hermosa que nunca, llena de emoción y gratitud. La aldea entera se detuvo a escuchar, y muchos lloraron, pues entendieron que no era solo una canción, era un tributo al bosque, al sacrificio y a la vida. Desde aquel día, la historia de Maret se contó en cada primavera, recordando a todos que la bondad y el sacrificio puede florecer incluso a los corazones más oscuros. Y en el bosque sombrío, entre el murmullo de los árboles, una voz parecía responder en el viento, como si el guardián aún escuchara y sonriera. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Había un mundo donde los relojes no marcaban horas, sino emociones. En lugar de agujas tenían hilos de luz que cambiaban de color según lo que sentían las personas que los llevaban. Era imposible mentirles a un reloj emocional. Un azul sereno indicaba paz, un rojo incandescente rabia y un amarillo vibrante pura alegría. En este mundo vivía Lian, un relojero que podía arreglar emociones rotas. Su taller, un lugar pequeño lleno de engranajes flotantes y burbujas de luz. Siempre estaba lleno de clientes que querían ajustar sus relojes para apagar la tristeza o equilibrar el caos emocional. Sin embargo, Lian tenía un secreto. Su propio reloj estaba roto.
y desde hace años solo emitía un gris apagado que nadie entendía. Una noche, mientras Lian trabajaba en un reloj particularmente complicado, algo extraño ocurrió. Una cliente entró al taller. No era alguien cualquiera. Su presencia era etérea, como si estuviera hecha de niebla y estrellas. En su pecho brillaba un reloj sin agujas ni hilos de luz, solo un agujero negro pulsante. Mi reloj no muestra emociones. Creo que las ha perdido. Lian, intrigado, tomó el reloj entre sus manos. Nunca había visto algo así. Cuando intentó ajustarlo, el agujero negro comenzó a absorber la luz del taller, dejando todo en una penumbra surreal. En ese momento, el reloj de Lian también reaccionó, emitiendo un destello de gris que iluminó la habitación con formas extrañas. Sombras de recuerdos no parecían propios. La clienta le tomó la mano. Tus emociones no están rotas, Lian. Están atrapadas en un sueño que no es tuyo. De pronto, todo cambió. El taller desapareció y Lian se encontró en un paisaje imposible. Un desierto hecho de relojes enterrados en la arena. El cielo estaba cubierto por una aurora pálida que se movía como olas, y el aire llevaba un sonido inquietante, una mezcla de tic-tac y suspiros. Cada reloj marcaba un momento olvidado, y al acercarse a ellos podía sentir las emociones atrapadas en su interior, risas ahogadas, gritos de pérdida, promesas susurradas. Mientras caminaba, sintió que la arena bajo sus pies se movía, como si el desierto estuviera vivo y se resistiera a dejarlo avanzar. Finalmente, vio un reloj que brillaba intensamente, un azul profundo que llamaba su atención. Al acercarse, las manecillas del reloj comenzaron a girar descontroladamente, y una fuerza invisible lo arrastró hacia el pasado que había enterrado. En ese instante, se vio a sí mismo, más joven, en el taller que había sido su refugio. La escena era desoladora. Su mesa estaba cubierta de relojes rotos y su rostro reflejaba agotamiento y desesperación. Frente a él estaba una persona que no lograba recordar del todo, una mujer con los ojos llenos de lágrimas y una voz quebrada que suplicaba: «Por favor, Lian, no te olvides de nosotros». La figura desapareció entre los destellos cuando Lian intentó acercarse, dejándolo solo con un profundo dolor en el pecho. Luego, el escenario cambió. Estaba frente a una tumba solitaria marcada solo por un reloj oxidado que emitía un tic-tac sordo. Supo inmediatamente que era un recuerdo de su propia pérdida, de las personas que había abandonado emocionalmente al decidir que su deber era aliviar el dolor ajeno en lugar de enfrentar el suyo propio. El desierto no solo le mostraba lo que había olvidado, sino también lo que había decidido enterrar para seguir adelante. Se encontró en un recuerdo olvidado, una habitación oscura, con una figura que lloraba junto a él. «No puedes arreglar todo», decía esa voz llena de desesperación. Lian sintió el peso de esa frase como una carga que había ignorado durante años. Cuando volvió al desierto, las lágrimas rodaban por su rostro. Tocó el reloj azul y una avalancha de emociones lo invadió. Alegría, tristeza, miedo, amor. Recordó algo que había olvidado durante años. Un día, había sellado sus propias emociones para poder arreglar las de los demás. En aquel momento, se había sentido abrumado por el dolor de los que acudían a él, buscando consuelo en sus hábiles manos de relojero. Había creído que al apagar sus propias emociones podría enfocarse mejor en aliviar el sufrimiento ajeno. Pero la verdad era que ese sacrificio lo había dejado vacío. Su risa, sus sueños y hasta sus propios lamentos habían quedado atrapados tras una barrera invisible, como una pieza más de los relojes que reparaba. Había olvidado cómo era sentir de verdad, y en su aislamiento emocional había perdido el contacto con las personas que alguna vez lo amaron. Cuando despertó, la clienta había desaparecido, pero su reloj ahora brillaba con todos los colores imaginables. Por primera vez en muchos años, Lian no solo podía entender las emociones de los demás, sino también las suyas propias. Las sensaciones eran abrumadora y liberadora a la vez. Era como si cada hilo de luz en su reloj conectara con un rincón olvidado de su alma. Su taller antaño,
Un lugar de trabajo silencioso y mecánico se transformó en un espacio lleno de vida y energía vibrante. Una luz cálida y dorada y pulsante llenó cada rincón, haciendo que las sombras desaparecieran y los engranajes flotantes parecieran bailar al ritmo de una música invisible. Los relojes emocionales, que antes solo reflejaban las emociones individuales de sus dueños, comenzaron a resonar entre sí, como si compartieran una armonía colectiva. Algunos se sincronizaron para mostrar paz, mientras otros emitían destellos de compasión o esperanza. Nadie había creído posible que las emociones pudieran conectarse de esta manera, pero el taller de Lian ahora era un santuario donde los corazones rotos encontraban su camino de regreso al equilibrio. Desde entonces, Lian no solo arreglaba relojes, enseñaba a las personas a comprender sus propias emociones, ayudándolas a encontrar el equilibrio que él también había recuperado. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Rico era un zorro joven y curioso, de pelaje rojizo y ojos chispeantes. Pasaba sus días explorando cada rincón del bosque, buscando aventuras y pequeños tesoros, como bellotas y plumas caídas. Mientras que Soren era un búho sabio de plumaje blanco, con motas grises, que prefería observar el mundo desde la cima de los árboles mientras la luna lo iluminaba. Una noche de luna llena, Rico saltaba despreocupado entre las sombras del bosque. Las estrellas brillaban como si quisieran competir con el resplandor del río, cuyo caudal serpenteaba con una fuerza que no era común en aquella época del año. Rico, siempre curioso, decidió acercarse para observar su reflejo en el agua. Cada movimiento de las corrientes lo fascinaba, como si la naturaleza estuviera bailando solo para él. Sin embargo, en su entusiasmo no vio la raíz sobresaliente de un árbol caído. Su pata trasera se enganchó y antes de poder reaccionar, perdió el equilibrio y cayó al agua con un fuerte chapuzón. El frío lo envolvió de inmediato, robándole el aliento. Intentó nadar, pero la corriente era implacable, arrastrándolo como si el río lo reclamara para sí. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!, gritó con una voz casi ahogada por el rugido del agua. La desesperación se apoderó de él mientras sentía cómo la fuerza de la corriente lo empujaba más lejos del agua. En lo alto de un árbol cercano, Soren observaba el bosque atento a movimientos de posibles presas. Había estado en silencio, como una sombra entre las ramas, cuando un sonido desgarrador llegó a sus oídos, un grito agudo, cargado de miedo. Giró la cabeza en dirección al río, y gracias a su vista aguda vio la figura de un pequeño zorro luchando contra el agua. Sin perder tiempo, Soren expandió sus majestuosas alas y se lanzó al vacío. El viento frío de la noche acariciaba su plumaje mientras descendía en picada, sus ojos fijos en el punto donde Rico intentaba desesperadamente mantenerse a flote. El búho alcanzó la orilla justo cuando el zorro parecía estar a punto de rendirse. Soren buscó con rapidez algo que pudiera usar para ayudar. Sus garras se aferraron a una rama caída, que alzó con esfuerzo y se extendió hacia Rico. «¡Agárrate!», exclamó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Rico, agotado y con el agua enredada en su pelaje, luchó por estirar una de sus patas. La rama estaba a su alcance, pero la fuerza del río parecía conspirar para mantenerla fuera de su agarre. Sus garras resbalaron una, dos, hasta que finalmente logró asistir con todas sus fuerzas. El peso del zorro y la corriente hicieron que la tarea de Soren fuera monumental. Sus garras se clavaron en la madera, y con un batir frenético de sus alas comenzó a tirar. Cada segundo parecía eterno, y el búho sentía cómo sus músculos protestaban por el esfuerzo. A pesar de ello, no dejó de batir las alas, impulsado por una determinación inquebrantable. «¡No te sueltes!», gritó Soren, su voz firme pero cargada de preocupación. Finalmente, con un último y desesperado esfuerzo, logró arrastrar a Rico hasta la orilla. El zorro colapsó sobre la hierba mojada, jadeando y temblando, mientras Soren aterrizaba a su lado igualmente exhausto. «¿Por qué? ¿Por qué me salvaste?»,
logró decir Rico entre respiraciones agitadas, su mirada fija en el búho. Soren lo observó con calma, sus ojos reflejando el brillo de la luna. Porque nadie merece enfrentarse al río solo, pequeño amigo. Rico cerró los ojos, dejando que el frío se desvaneciera poco a poco. Esa noche, la corriente no solo había arrastrado su cuerpo, sino también su corazón hacia un vínculo que nunca habría imaginado. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el pequeño y pintoresco pueblo de Vallenorte, los habitantes sabían que dos nombres no podían ser mencionados en la misma frase sin provocar miradas tensas o suspiros resignados: Isolde y Darius. Desde su primer encuentro, sus personalidades habían chocado con el fuego y el hielo. Isolde, hija del herrero, era conocida por su determinación feroz y su lengua afilada. Darius, por otro lado, era el heredero del molinero, un joven astuto con una actitud relajada que rozaba la arrogancia. Todo comenzó en la feria anual del pueblo, cuando Isolde, llevando una pesada cesta de herramientas de su padre, tropezó accidentalmente con el carrito de harina de Darius, volcando su contenido por toda la plaza. La escena resultante fue un caos, harina flotando en el aire como nieve y las herramientas esparcidas por todas partes. Darius, cubierto de harina de pies a cabeza, soltó un comentario mordaz que hizo que Isolde lo fulminara con la mirada. Quizá deberías aprender a mirar por dónde caminas antes de intentar cargarte todo el mercado. Quizá deberías aprender a asegurar tu carrito antes de dejarlo en medio del camino, replicó ella con los ojos llenos de indignación. Desde ese momento, la rivalidad entre ellos se convirtió en un espectáculo público. Cualquier ocasión era buena para intercambiar pullas. En la plaza, durante las reuniones del Consejo del Pueblo, incluso en las celebraciones más solemnes. Sin embargo, tras las palabras venenosas se escondía una tensión que ninguno de los dos quería admitir. El destino, no obstante, parecía tener otros planes. Una tormenta repentina golpeó Vallenorte una tarde de primavera, derribando árboles y causando estragos en los caminos. Isolde se encontraba camino a casa desde la granja de su tía cuando su carreta quedó atrapada en el lodo. Mientras luchaba por liberar las ruedas, una figura familiar apareció entre la lluvia. Darius, montado en su caballo, con una expresión que mezclaba burla y exasperación. ¿Quieres ayuda o prefieres quedarte aquí toda la noche?, preguntó inclinándose ligeramente sobre la montura. «Puedo manejarlo sola, gracias», respondió ella con un tono cortante, aunque estaba claramente agotada. Darius suspiró y, sin pedir permiso, bajó de su caballo para empujar la carreta. Con mucho esfuerzo y no sin una dosis de discusión acalorada, lograron liberarla del lodo. En el proceso, ambos terminaron empapados y cubiertos de barro. Cuando la carreta finalmente estuvo lista para moverse, Isolde lo miró a los ojos por un momento más largo de lo que habría querido admitir. «Gracias», murmuró bajando la mirada. «De nada», respondió él, sonriendo con una calidez inesperada. Los días siguientes estuvieron llenos de contratiempos que parecían forzarlos a interactuar. Darius necesitó la ayuda del padre de Isolde para reparar el molino, y ella, como aprendiz del herrero, fue la encargada de entregarle las herramientas. Mientras trabajaban juntos, las discusiones gradualmente se tornaron en bromas y luego en conversaciones más profundas. Darius comenzó a contar historias de su infancia, anécdotas llenas de aventuras que hacían reír a Isolde hasta que le dolía el estómago. Por su parte, Isolde compartía sus sueños de viajar más allá de las colinas que rodeaban Vallenorte, hablando con pasión de los paisajes que imaginaba y los lugares que deseaba descubrir. Entre las risas y las confesiones, empezaron a conocerse de una manera que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Era como si el hielo que había entre ellos se derritiera lentamente, levantando una calidez inesperada que comenzó a florecer en su corazón. Descubrieron que más allá de sus diferencias, compartían un amor por la naturaleza y una pasión por mejorar la vida en Vallenorte. En una ocasión,
incluso decidieron organizar juntos una feria infantil para los niños del pueblo, quienes se convirtieron en grandes admiradores de su singular equipo. Sin embargo, el camino hacia su entendimiento no fue sencillo. Los rumores en el pueblo no tardaron en surgir, avivando las inseguridades de ambos. Algunos decían que Isolde había cambiado por completo, mientras que otros murmuraban que Darius estaba dejando de lado sus responsabilidades. Esto llevó a varias noches de insomnio para ambos, reflexionando sobre sus miedos. Un día, un grupo de ancianas del pueblo, conocidas por ser curiosas y directas, se acercaron a Isolde mientras ella trabajaba en la fragua. Una de ellas le dijo: «Querida, no dejes que las palabras de otros apaguen lo que hace brillar tu corazón». Ese comentario resonó en Isolde, ayudándola a enfrentar sus dudas. Mientras tanto, Darius tuvo una conversación similar con su padre, quien le recordó: a veces, las decisiones que desafían las expectativas son las que nos llevan a ser verdaderamente felices. Esas palabras se convirtieron en la base de su fortaleza para enfrentar las habladurías, y poco a poco aprendieron a ignorar las opiniones ajenas. En lugar de eso, se centraron en las acciones que demostraban el impacto positivo que tenían juntos en Valle Norte. Isolde temía que acercarse a Darius fuera visto como una traición a su independencia, mientras que él luchaba con la idea de romper las expectativas de su familia. Un día, mientras discutían sobre el diseño de un puente para cruzar el río, Darius confesó: «Siempre me esfuerzo por no fallar a nadie, pero contigo siento que no necesito demostrar nada». Isolde, sorprendida, respondió con suavidad: «Y yo siempre he sentido que necesito demostrar que soy fuerte, pero contigo puedo bajar la guardia». El clímax llegó durante el Festival de la Cosecha, cuando un baile tradicional reunió a todo el pueblo. Darius, impulsado por un coraje inesperado, pidió a Isolde que bailara con él. Aunque al principio titubeó, finalmente aceptó, dejando que la música rompiera las barreras entre ellos. En medio del baile, sus miradas se encontraron, y fue entonces cuando comprendieron que lo que había comenzado como una rivalidad había evolucionado en algo mucho más profundo. Los niños del pueblo comenzaron a corear sus nombres, sellando con risas el inicio de algo especial. La tormenta que los había unido ahora era un recuerdo lejano, pero su legado permanecía, una conexión que había nacido de los contratiempos y las diferencias, y que ahora florecía en un romance que prometía ser tan duradero como las colinas que rodeaban Valle Norte. Con el tiempo, Isolde y Darius comenzaron a trabajar juntos en proyectos para mejorar el pueblo, desde la restauración de caminos hasta la organización de eventos comunitarios. Su unión, inicialmente comprendida por algunos, se ganó el respeto y el cariño de los habitantes. Un día, mientras paseaban por los campos cercanos al atardecer, Darius detuvo su andar y tomó la mano de Isolde. Con una sonrisa llena de sinceridad, le dijo: «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera cambiar mi mundo por completo». Isolde, con una mezcla de emoción y alegría, respondió: «Y yo nunca creí que las tormentas pudieran traer algo bueno hasta que te conocí». En ese momento, sellaron su amor con un beso bajo el cielo pintado de tonos dorados y rosados. Los contratiempos que alguna vez los separaron ahora eran historias de contar, testigos de cómo habían crecido juntos. Su amor se convirtió en el corazón latiente de Valle Norte, un recordatorio de que incluso las más grandes diferencias pueden transformarse en los lazos más fuertes. Y así, con cada día que pasaba, inspiraban a todos los habitantes, recordándoles que la unidad y el amor podían surgir incluso en los escenarios más inesperados. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En una tranquila aldea rodeada de verdes colinas y ríos cristalinos, vivía una familia humilde: Leander, su esposa Elara y sus dos hijos Aiden y Lyra. Con la llegada del invierno, la aldea comenzaba a quedarse sin recursos, y el consejo del pueblo decidió enviar a varias familias a buscar nuevas tierras donde establecerse. Así comenzó el viaje de esta familia hacia una aldea lejana, cuya existencia solo era conocida a través de rumores.
La partida fue alegre, con los primeros rayos del sol iluminando el camino. Cargaron su carromato con provisiones y partieron entre risas y cantos. Los paisajes eran espléndidos. Praderas doradas ondeaban al viento, bosques susurrantes ocultaban arroyos, y aves de colores brillantes revoloteaban como si los despidieran con buenos augurios. Conforme se alejaban, los paisajes cambiaron. Las praderas dieron paso a densos bosques donde la luz apenas se filtraba entre los árboles. La atmósfera se volvió silenciosa y misteriosa, como si los propios árboles los observaran. A medida que avanzaban, el camino se tornó accidentado. Una rueda del carromato se rompió al caer en una profunda grieta del suelo. Mientras Leander reparaba la rueda con esfuerzo, una brisa cálida, casi imperceptible, pareció guiarlos hacia un claro donde encontraron madera perfecta para las reparaciones. Tras continuar el viaje, una tormenta se desató repentinamente. El cielo ennegreció y los relámpagos iluminaban siluetas retorcidas en los árboles. Aiden y Lyra se acurrucaron bajo las mantas mientras el ara intentaba mantenerlos secos. Sin embargo, cada vez que parecía que la tormenta los superaría, una sensación de calma envolvía al grupo, como si algo o alguien velara por ellos. Encontraron refugio en una pequeña cueva justo antes de que los vientos arrasaran el bosque. No fue el final de sus pruebas. Días después, mientras cruzaban una región montañosa, los atacaron animales misteriosos, lobos de ojos rojos que surgieron de las sombras. Leander y el ara, armados con nada más que antorchas y palos, lograron ahuyentarlos. Durante el enfrentamiento, un zumbido extraño llenó el aire, y una luz tenue emergió desde el bosque cercano dispersando a las criaturas. Aunque ninguno podía explicar lo sucedido, sintieron gratitud por la energía invisible que los protegía. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, Lyra encontró algo curioso: un viejo mapa enrollado y sujeto con una cinta de cuero. Al desdoblarlo, descubrieron un camino que parecía llevar a un lugar señalado con una X. En el reverso, alguien había escrito con letras apresuradas: «Ayuda». Decidieron seguir el mapa, aunque esto los desviara de su camino original. Los paisajes se tornaron más oscuros y extraños con cada paso. Finalmente, llegaron a una taberna solitaria en el borde de un bosque marchito. Desde el exterior se escuchaban risas infantiles, pero al entrar encontraron una escena escalofriante. Niños atrapados en jaulas, vigilados por una hechicera de cabellos plateados y ojos tan oscuros como la noche. La hechicera los recibió con una sonrisa falsa. «Bienvenidos, viajeros. Veo que el destino los ha guiado hasta aquí. Estos pequeños no son lo que parecen. Son niños endemoniados, y por eso los he mantenido atrapados», dijo con un tono glacial. Sin embargo, la familia notó el miedo en los ojos de los niños, un miedo que parecía gritar la verdad que la hechicera ocultaba. Con valentía, Leander enfrentó a la hechicera mientras el ara y los niños buscaban una forma de liberar a los prisioneros. Fue entonces cuando la presencia que los había protegido durante el viaje se manifestó plenamente. Una figura luminosa con forma de una mujer emergió de un rayo de luz. «Tu maldad termina aquí, hechicera», dijo con voz firme pero serena. La hechicera intentó defenderse con un conjuro, pero Leander interceptó su magia con un escudo improvisado de metal, desviándola hacia las paredes de la taberna. Mientras tanto, la figura luminosa avanzó y desató una serie de destellos que neutralizaron las trampas mágicas de la hechicera. No dispuesta a rendirse, la hechicera convocó sombras que cobraron forma de bestias para atacar, pero el ara y Leander lucharon con valentía, usando antorchas encendidas y los pocos recursos a su alcance. La figura luminosa finalmente envolvió a la hechicera en un halo de luz intensa, desvaneciéndola por completo y dejando atrás un aire de paz. Con la ayuda de la figura, intentaron liberar a los niños, pero pronto descubrieron que las jaulas estaban protegidas por un poderoso hechizo. Este había sido creado por un duende burlón que se escondía en el bosque cercano, dejando escuchar solo sus risas mientras desafiaba a los intrusos. La figura luminosa, consciente de la dificultad, convocó a las hadas seductoras del bosque, conocidas por su astucia y su magia.
Las hadas trazaron un plan meticuloso para sacar al duende de su escondite. Primero llenaron el bosque con un aura encantadora de canciones hipnóticas y danzas etéreas, que parecían fundirse con la brisa. El duende, atraído por la curiosidad y su propia arrogancia, emergió entre las sombras con una sonrisa burlona, lanzando chispas de magia para confundir a las hadas. Sin embargo, las hadas no se dejaron intimidar. Usaron espejismos para distraer al duende y lo llevaron a un claro iluminado por la luz de la figura luminosa. Allí, en un juego de ilusiones y rapidez, una de las hadas logró arrebatarle el artefacto que controlaba las jaulas. Enfurecido, el duende intentó recuperarlo. Desató una lluvia de magia caótica que creó trampas y criaturas etéreas para obstaculizarlas. Tras un enfrentamiento lleno de estrategias, el duende, incapaz de superar la unificación de la magia de las hadas y la figura luminosa, finalmente huyó, dejando atrás su risa resonante como eco. Con el artefacto en sus manos, las hadas y la figura luminosa trabajaron juntas para desactivar el complejo hechizo que protegía las jaulas. Una a una, estas se abrieron, liberando a los niños, que salieron temblando pero profundamente agradecidos con la familia que los rescató, las hadas que los guiaron y la figura luminosa que hizo posible su liberación. Con el hechizo roto y los niños libres, las hadas seductoras no desaparecieron de inmediato. Con un chasquido coordinado de sus alas brillantes, invocaron un hechizo de transporte único. Crearon pequeños senderos de luz que conectaban la taberna con los hogares de cada niño. Mientras los niños caminaban por estos caminos encantados, la magia los guió suavemente, envolviéndolos en una sensación de calma y seguridad. Los senderos atravesaban bosques y prados, transformándose en arcos de luz cuando era necesario para cruzar ríos y barrancos. A lo largo del trayecto, los niños sentían una calidez especial, como si estuvieran siendo abrazados por la naturaleza misma. Al llegar a sus hogares, los padres, llenos de alegría y lágrimas, recibieron a sus hijos con abrazos y gratitud infinita. Las hadas, invisible para los mortales, observaron desde las sombras, asegurándose de que cada niño estuviera a salvo antes de regresar a su bosque encantado. Finalmente, la familia, llena de gratitud, observó cómo las hadas marcaban un nuevo sendero, esta vez con flores que brillaban suavemente bajo la luz de la luna. «Sigan este camino», dijeron las hadas. «Los llevará a un lugar hermoso donde podrán comenzar una nueva vida». Protegidos por la figura luminosa que los había guiado desde el principio, la familia siguió el camino de flores. A medida que avanzaban, sentían cómo sus corazones se llenaban de esperanza y renovaban su fe en un futuro mejor. El recuerdo de los niños liberados, las hadas bondadosas y la luz protectora quedó grabado en ellos como un testimonio de la magia que había incluso en los lugares más oscuros. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. La noche era un manto pesado sobre el bosque. Eliana corría sin detenerse. Sus delicadas zapatillas de seda se rasgaban con cada paso sobre la maleza. El viento, gélido y cruel, azotaba su rostro, pero no tanto como las palabras que aún resonaban en su mente. «Serás la esposa del conde Gregor. Es el destino que te corresponde». «No, no puedo. No seré una moneda de cambio». Su respiración era un susurro agitado entre los árboles cuando, de pronto, algo cambió. La niebla se espesó, cubriendo el suelo como un mar de plata. Allí, entre los robles, surgió una puerta de hierro forjado tan antigua como el mismo tiempo. «¿Qué es esto?», murmuró ella con cautela. La puerta parecía palpitar, como si el jardín al otro lado respirara. Tentada por una fuerza inexplicable, tocó la herrería. La puerta crujió y se abrió con lentitud. Eliana, temblando, dio un paso al frente y fue tragada por la niebla. El interior del jardín era un espectáculo de otro mundo. Flores de colores imposibles cubrían el suelo. Sus pétalos irradiaban una luz suave, y la luna se encontraba inmóvil como si el tiempo no existiera. «¿Dónde estoy?», susurró Eliana girando sobre sí misma. «En el jardín de los susurros», respondió una voz desde las sombras.
Eliana se sobresaltó. Frente a ella, apoyado sobre el tronco de un árbol, un hombre la observaba. Tenía el cabello oscuro y rizado, la mirada de un gris profundo como el acero y ropas desgastadas que contrastaban con su postura elegante. «¿Quién sois?», preguntó ella con firmeza. «Un prisionero, un guardián, una historia olvidada. Escoged el nombre que más os plazca. Me llamo Tristán. ¿Por qué me sigues? ¿Es este tu jardín? Es mi prisión, y vos sois la primera persona en siglos que atraviesa esa puerta». Tristán la miró con intensidad. «¿Por qué habéis venido aquí, dama noble?». Eliana sintió un nudo en la garganta. «He huido de un destino impuesto. Prefiero enfrentar el peligro de lo desconocido que una vida sin libertad». Tristán esbozó una sonrisa amarga. «Entonces, este jardín os recibirá bien. Aquí, los que huyen encuentran respuestas, aunque rara vez sean las que desean». «¿Qué sois vos? ¿Un vidente?». «No, soy un hombre que hizo una promesa y pagó el precio». La curiosidad picó a Eliana como una espina. «¿Qué promesa?». Tristán guardó silencio, mirando la luna inmutable. «Una que quizás algún día os confiese. Pero ahora, decidme, dama Eliana, ¿tenéis el valor de conocer los secretos de este lugar?». Eliana lo miró con determinación. «Más valor del que imagináis». Tristán condujo a Eliana a través del jardín, donde cada planta parecía susurrar con el viento. Se detuvieron frente a un rosal cuyas flores brillaban con un resplandor plateado. «Aquí empieza tu prueba. Tocad una rosa y escuchad. Si oís su voz, significará que sois digna de conocer este jardín. ¿Qué ocurre si no la escucho? Entonces estáis perdida y yo también». Eliana tragó saliva, su pulso retumbando en sus oídos. Lentamente extendió la mano y acarició uno de los pétalos fríos. Al instante, un susurro se elevó desde la flor, una voz dulce pero firme que penetró en su mente. «No temas abrir tu corazón. Solo en la herida florece la verdadera fortaleza». Eliana apartó la mano, sobresaltada. «Me habló. La rosa me habló». Tristán permaneció inmóvil por un instante. Luego, una sombra de esperanza cruzó su rostro. Entonces, vos sois quien ha estado esperando». Eliana dio un paso hacia él. «¿Esperando? ¿Para qué?». «Para romper mi maldición», susurró Tristán. «Pero el precio podría ser más alto de lo que imagináis». «No temo al precio si puedo ayudaros», respondió ella sin dudar. Tristán la miró largamente, como si intentara comprender el alcance de sus palabras. Ojalá pudiera creer que el amor es suficiente para salvarnos, pero el jardín no acepta corazones vacíos ni promesas vacías. Entonces demostremos que el amor y la libertad son reales. No estoy sola en esto, y vos tampoco». Eliana y Tristán continuaron su camino por el jardín, cuyas flores parecían despertar con cada paso de ella. Rosas doradas, lirios azules y tulipanes que brillaban como llamas seguían sus movimientos, como si reconocieran algo en la joven dama que Tristán no alcanzaba a comprender. «Este lugar parece vivo», murmuró Eliana mirando a su alrededor. «Lo está», respondió Tristán. «Es un reflejo de las almas que han quedado atrapadas aquí, de los sueños y los lamentos de quienes, como yo, desafiaron el destino». «¿Fuisteis atrapado aquí por amor?», preguntó Eliana de pronto. Tristán se detuvo y la miró con seriedad. «No, fui atrapado porque lo rechacé. Un amor verdadero se presentó ante mí, pero mi orgullo y mi miedo me hicieron desdeñarlo. La hechicera del bosque me castigó, condenándome a custodio de este jardín hasta que alguien capaz de amar sin condiciones llegara». «¿Por qué teméis al amor?». Eliana lo estudió con una mirada compasiva. «Porque el amor destruye tanto como salva», respondió Tristán. «Perdí a mi familia en las guerras causadas por las pasiones ciegas. Juré que jamás me entregaría a ese sentimiento». Eliana dio un paso más cerca de él. «¿Y ahora lo sigues temiendo?». Tristán no respondió. En cambio, señaló un sendero cubierto de flores marchitas. «Ven,
aún no habéis visto lo peor del jardín. El sendero los condujo hasta un lago de aguas oscuras y perfectas como un espejo. Eliana se inclinó para observar su reflejo, pero lo que vio no fue su rostro. Vio a una niña pequeña llorando en una habitación dorada y vacía. «¿Qué es esto?», susurró Eliana retrocediendo. «El lago muestra lo que más teméis, lo que ocultáis incluso de vos misma». «Es mi niñez», murmuró ella. «Crecí sola, rodeada de lujos, sí, pero sola. Nadie escuchaba lo que realmente deseaba. Mi corazón siempre fue una jaula». Tristán la miró largamente. «Ahora entiendo por qué las flores os susurran. Habéis conocido el dolor de la soledad, pero no os habéis rendido ante él». Eliana lo miró con valentía. «¿Y vos? ¿Qué verías si miraras el lago?». Tristán negó con la cabeza, con su sonrisa amarga. «Lo que veo cada vez que cierro los ojos, el rostro de la mujer que amé y rechacé, el rostro de mi madre, que me enseñó a amar, y mi propio reflejo roto por la culpa. ¿Es esa la culpa la que os retiene aquí?». «No es solo la culpa», respondió él. «Es miedo, el miedo a que si salgo de este lugar no exista redención para mí». Eliana extendió su mano y colocándola sobre el hombro de Tristán. «La redención no se encuentra en un lugar o un castigo, sino en las decisiones que tomamos. Vos me habéis dado esperanza esta noche. Dejad que yo os dé lo mismo». Por un momento, Tristán no dijo nada, pero algo en sus ojos comenzó a cambiar. Eliana y Tristán continuaron hasta llegar al centro del jardín, donde un rosal gigante crecía, sus espinas negras como la noche y sus flores rojas como el amanecer. «Este es el corazón del jardín», explicó Tristán. «Aquí se esconde el final de la maldición». «¿Qué debería hacer?», preguntó Eliana con firmeza. «Debéis tomar una de las rosas, pero con cuidado. Cada espina será un reflejo de tu propio dolor. Si no soportáis el peso de vuestra historia, el jardín os rechazará para siempre». Eliana observó el rosal, que parecía respirar como un ser viviente. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba decidido. «No temo al dolor, lo he soportado toda mi vida», dijo con una voz clara. Tristán intentó detenerla. «Eliana, no tenéis que hacerlo. Si falláis, el jardín os consumirá. Si no lo intento, os perderé a vos y a todo lo que este lugar significa. Prefiero arriesgarme». Con un profundo suspiro, Eliana extendió su mano hacia una rosa. Apenas sus dedos tocaron el tallo, las espinas se clavaron en su piel y un dolor punzante atravesó su corazón. Los recuerdos de su niñez, de las noches solitarias, de las lágrimas escondidas, todo volvió a ella como un torrente imparable. «Nadie escucha lo que desea, nadie te ve», susurraban las voces en su mente. Pero entonces escuchó otra voz, una cálida y suave, la de Tristán. «Eliana, no os rindáis, no estáis sola». Eliana apretó los dientes y sostuvo la rosa con más fuerza, ignorando por completo el dolor. «Ya no estoy sola», dijo con un grito arrancando la rosa del rosal. Un viento furioso rugió y el jardín comenzó a temblar. Tristán corrió hacia ella y la sostuvo antes de que cayera. «Lo habéis logrado», murmuró él, su voz llena de asombro. «Eliana, habéis liberado el jardín». Eliana abrió los ojos, sus manos sangrando pero con la rosa en su palma. «¿Y vos?», susurró. «¿Qué sucederá contigo?». Tristán, irritante y por primera vez en siglos, sus ojos no reflejaron tristeza. «La maldición ha terminado, pero no quiero irme a ninguna parte. Si vos lo permitís, deseo quedarme, a vuestro lado». Eliana lo miró, lágrimas resbalando por sus mejillas. «Siempre habrá un lugar para vos en mi corazón y en mi vida». El viento rugió con fuerza y las flores comenzaron a cambiar. Las luces plateadas y doradas que habían iluminado el jardín durante siglos se apagaban lentamente y en su lugar una nueva luz, cálida y dorada, emergía. La luna, que nunca se había movido, empezó a ocultarse lentamente, dejando paso a las primeras estrellas del amanecer. Eliana y Tristán estaban en el centro del jardín, rodeados de pétalos que caían como una lluvia de colores. «El jardín se está desvaneciendo»,
susurró Eliana mirando a su alrededor. Tristán sostuvo su mano con firmeza, aunque su mirada reflejaba un profundo pesar. Es lo que debía ocurrir. El lugar que fue mi prisión finalmente ha cumplido su propósito. Vos lo habéis liberado, y a mí también. Pero, ¿qué hay de vos?, preguntó Eliana, desesperada. Dijiste que desaparecerías con él. Tristán embozó una sonrisa, aunque sus ojos no ocultaron su tristeza. Eliana, siempre fui parte del jardín. Mi alma y mi maldición estaban atadas a sus raíces. Pero vos me habéis dado algo que nunca creí merecer. Un amor puro, libre de condiciones. No podréis dejarme, gritó ella, las lágrimas surcando su rostro. Vos no sois solo parte de este jardín, sois parte de mí. Tristán la miró con ternura, su mano acariciando su mejilla. El amor verdadero no puede ser destruido. Aunque cuando desaparezca de tu vista, siempre estará con vos, en tu corazón. No, Eliana cayó de rodillas aferrándose a su mano. No quiero un recuerdo, Tristán. Quiero a vos, aquí conmigo. En ese instante, el último rayo de luz de la luna los envolvió a ambos. Tristán la ayudó a levantarse, inclinando su rostro hacia el de ella. Escúchame, Eliana, susurró. Las flores del jardín nos enseñan que incluso el más bello de los momentos puede tener espinas. Pero esas espinas nos recuerdan que el amor vale cualquier sacrificio. Eliana soltó suavemente. Os amo, Tristán. No importa lo que ocurra, nunca os olvidaré. Y yo os amaré por toda la eternidad, respondió Tristán, inclinándose hasta que sus labios rozaron los de ella, en un beso tan dulce y tan profundo como el amanecer. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las flores se convirtieron en polvo dorado, los árboles en sombras suaves y el rosal negro en una ráfaga de luz que se dispersó en el aire. Eliana sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía y por un momento todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en medio del bosque. El jardín había desaparecido. Todo rastro de aquel lugar encantado se había esfumado, salvo una única rosa plateada que descansaba entre sus manos intacta y reluciente. Eliana cayó de rodilla y presionó la rosa contra el suelo. Tristán, susurró mientras sus lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Los años pasaron, pero Lady Eliana nunca regresó a la vida que había huido. Se dice que encontró un pequeño rincón en los bosques de Vallendor donde comenzó un jardín nuevo, uno donde crecían flores de colores que nadie había visto jamás. Los aldeanos hablaban de la dama que cuidaba el jardín, una mujer de belleza serena que siempre llevaba consigo una rosa plateada, y a veces, en las noches de luna llena, juraban escuchar susurros suaves entre las hojas, como si las flores le hablaran a ella. ¿Es verdad que el jardín está encantado?, preguntaba un niño curioso. No, respondió Eliana con una dulce sonrisa. Es un lugar de amor y promesas cumplidas. Un día, muchos años después, cuando Eliana cerró los ojos por última vez, el jardín floreció como nunca antes. Entre las flores, un joven de cabello oscuro y sonrisa plateada la esperaba con una rosa plateada en la mano. Os dije que siempre os amaría, Eliana, dijo Tristán extendiéndole su mano hacia ella. Eliana la tomó y juntos caminaron hacia la luz, dejando atrás un jardín que nunca dejó de susurrar su historia. Y así, el jardín de los susurros se convirtió en una leyenda, un lugar que no todos pudieron encontrar, pero que siempre apareció para aquellos que creían en el amor más allá del tiempo y la despedida. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.